Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte sobre un historiador importantísimo, que es Polibio, un historiador griego del siglo II a.C. Fue testigo directo del ascenso de Roma como potencia dominante del Mediterráneo. Su obra Historias no solo relata hechos políticos y militares clave, sino que profundiza en las causas del poder, el destino de las naciones y el funcionamiento de las instituciones. Leer a Polibio es descubrir cómo la historia puede ser una herramienta para comprender y anticipar el devenir político. Si te interesa explorar estas ideas con más profundidad, entonces te invitamos a seguir escuchando este podcast en Filosofía Apuntes. Polibio, vida y obra. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, la fecha de nacimiento de Polibio se sitúa entre los años 210 y 200 a.C. Según puede deducirse de su participación temprana en misiones políticas y cargos militares, esta debería ser más o menos la fecha. Fue enviado como embajador ante Ptolomeo V en el año 181 a.C., cuando aún no tenía la edad legal requerida, y más tarde, en el año 170, fue nombrado hiparco de la Liga Aquea, cargo que existía una edad mínima de 30 años, entonces ahí más o menos se podía sacar la fecha de nacimiento. Nace en Megalópolis, una capital de la Liga Aquea en Arcadia. Su padre fue Licortas, que fue un influyente general y estratega de la Liga Aquea desde el año 180 a.C. Amigo cercano de Filopóimenos, compartía con él ideales políticos y militares tras su muerte. Lideró una campaña para recuperar su cuerpo, logrando reintegrar a espartanos y mesenios a la Unión Aquea. Como mentor de su hijo, Licortas le transmitió una sólida formación en política y estrategia militar. Ambos defendieron una postura neutral ante el conflicto entre Roma y Macedonia, pero esta posición les valió la desconfianza romana. Polibio fue uno de los 1000 rehenes deportados a Italia, donde permanecería durante 17 años. El destino final de Licortas es desconocido, pero su influencia en la vida y pensamiento de Polibio fue decisiva. La vida entonces de Polibio, desde pequeño, fue una vida llena de connotaciones militares y políticas. No obstante, de igual manera, sus biógrafos señalan que le gustaba la música, la poesía, la literatura, la medicina, la geografía, etc. Pero esto se saca como un dato aparte, ¿no? No era alguien que profundizara en estos aspectos, pero sí los tenía en conciencia, ¿no? Sí les gustaba de alguna forma. Carrera política. Polibio inició su carrera política muy joven, al ser designado embajador de la Liga Aquea en el año 181 a.C., en una misión diplomática ante el faraón Ptolomeo V Epífanes de Egipto. Acompañó a su padre Licortas y a Arato, hijo del célebre líder de Sición, lo que evidenciaba el alto estatus político que ya tenía dentro de la liga. Esta embajada fue notable porque Polibio aún no había alcanzado la edad legal para ocupar cargos diplomáticos, lo que sugiere tanto su talento precoz como la confianza que la élite aquea depositaba en él. Y este episodio entonces marca el inicio de su involucramiento activo en los asuntos internacionales del mundo helenístico. En el año 184, Licortas fue elegido estratego de la Liga Aquea en el periodo entre 184 y 182 a.C. Y esto es importante porque el cargo de estratego era el más alto dentro de la Liga, equivalente a comandante en jefe, y muestra que en este momento la familia de Polibio estaba en la cúspide del poder político y militar en Grecia. En el año 170, Polibio fue elegido hiparco, ese es el cargo que habíamos señalado, es decir, jefe de la caballería de la Liga Aquea. Y este cargo era el segundo en importancia dentro del mando militar federal, justo por debajo del estratego, que era el comandante supremo.
Para ser elegido Hiparco debía tener al menos 30 años, lo cual concuerda entonces con su probable fecha de nacimiento. Y este nombramiento ocurre en un contexto de alta tensión internacional. Grecia se encontraba en una situación delicada debido al avance de Roma en el oriente del Mediterráneo y el desarrollo de la Tercera Guerra Macedónica, esta guerra que fue entre 171 y 168 a.C. La Liga Aquea, que había intentado mantener una postura neutral, comenzaba a recibir presiones para alinearse abiertamente con Roma. Polibio, que era hiparco, tenía responsabilidades tanto militares como diplomáticas y durante este tiempo participó en una embajada al cónsul romano Quinto Marcio Filipo para comunicar la disposición de la Liga a cooperar con Roma. Sin embargo, la decisión fue tardía, ya que el ejército romano se encontraba dentro de Macedonia ya. Roma recibió con desconfianza la tardía declaración de apoyo, lo que alimentó las sospechas sobre la lealtad de los dirigentes aqueos, incluido el propio Polibio. Entonces aquí se marca un giro decisivo en la vida de Polibio. Tras la victoria romana sobre Macedonia en la batalla de Pitna en el año 168 a.C., el Senado romano ordenó la deportación de 1000 notables aqueos sospechosos de haber mantenido una actitud ambigua o poco favorable a Roma durante la guerra. Polibio fue incluido en esa lista y enviado como rehén a Roma, donde permanecería durante 17 años. A diferencia de muchos de sus compatriotas que fueron recluidos en distintas ciudades de Etruria, Polibio se benefició de un trato privilegiado. Fue acogido en el círculo aristocrático romano y entró en contacto con la familia de los Escipiones, especialmente con Escipión Emiliano, de quien se convirtió en amigo y mentor. Este exilio forzado, lejos de marginarlo, le abrió las puertas para conocer el funcionamiento interno de Roma y le permitió comenzar a recopilar información directa y precisa que más tarde daría forma a su gran obra histórica, Historias. Así, en el año 167 a.C., marca el fin de su carrera política en Grecia y el inicio de su vocación como historiador y analista del poder romano. En los siguientes años, Polibio profundiza su conocimiento del mundo romano y su contacto directo con los senadores, comandantes y figuras influyentes. Esto le permite observar desde dentro el funcionamiento de la República Romana. Aunque aún no ha comenzado formalmente la redacción de su obra Historias, este año puede considerarse parte del proceso de investigación y recopilación de información tanto oral como documental. Del año 162 tenemos evidencia concreta de las actividades de Polibio. Él mismo se menciona que acompañó a Escipión Emiliano en una jornada de caza en la región de Agnania, en el Lacio. Y este episodio aparentemente menor, al acompañarlo a ir a cazar, es en realidad muy revelador, porque esto demuestra el grado de confianza e intimidad que tenía con la élite romana y cómo ya era parte del círculo cercano del futuro general vencedor de Cartago. Este tipo de actividades compartidas no solo consolidaba su amistad con Escipión, sino que también le permitían entender de cerca los valores, la disciplina y las costumbres de la aristocracia romana, aspectos que Polibio consideraba fundamentales para explicar el ascenso de Roma. Además, según los testimonios del propio Polibio, en esta época ayudó a organizar la huida de Demetrio, príncipe seleucida, otro indicio que gozaba de libertad de acción y cierto poder de influencia a pesar de su estatus formal de rehén, que acuérdense que todavía seguía siendo rehén. Vamos con los viajes que realizó Polibio. De vuelta a Grecia, tras 17 años como rehén en Roma, Polibio obtuvo finalmente la libertad oficial en el año 150 a.C. gracias a la intervención del Senado romano y en particular al apoyo de su amigo y protector Escipión Emiliano. Y esta liberación coincidía con un momento crítico para el mundo griego y su regreso no fue simplemente el retorno de un exiliado, sino el de un hombre formado en el corazón del poder romano que volvía transformado y con una perspectiva única. O sea, ya Polibio no era el mismo. No era el mismo griego que ya habríamos conocido antes. Polibio regresó a una Grecia debilitada, fragmentada política y militarmente, y ya bajo una creciente tutela de Roma. Sin embargo, no lo hizo como un servidor ciego del poder
romano, ni como un adversario resentido, sino como un mediador lúcido, alguien que podía tender puentes entre los vencidos y los vencedores. A partir de su regreso, Polibio asumió un rol activo en la reorganización de las ciudades griegas, tarea encargada por el propio Senado romano tras la destrucción de Corintio en el año 246 a.C. Su papel fue esencial para mitigar el resentimiento griego y suavizar las medidas impuestas por Roma, actuando como conciliador entre dos mundos. Su prestigio fue tal que las ciudades griegas le levantaron estatuas y le reconocieron como un hombre que, aunque no pudo evitar la caída de Grecia, hizo todo lo posible por preservar su dignidad y restablecer el orden. El Polibio que volvió a Grecia ya no era solo un militar o político, sino un historiador con mirada global, convencido de que el estudio de la historia podía enseñar a los pueblos a comprender el poder, la fortuna y la caída de las ciudades. Su regreso fue así tanto un acto político como un retorno a la identidad griega, aunque marcada para siempre por la experiencia romana. Luego también realizó algunos viajes hacia los Alpes para seguir la ruta que Aníbal había recorrido durante su célebre invasión de Italia en el año 218 a.C. Este viaje no fue turístico ni anecdótico, tenía como objetivo verificar personalmente los lugares y condiciones del terreno, que era una práctica que lo distinguía de otros historiadores que repetían relatos sin comprobarlos. Visita a Hispania. En el año 151, Polibio viajó a Hispania acompañando a su amigo y discípulo Escipión Emiliano, quien entonces se desempeñaba como tribuno militar en la campaña del cónsul Licinio Lúculo. Aunque el propio Polibio no tenía un rol militar formal, esta expedición le permitió observar de primera mano la acción del ejército romano fuera de Italia, así como el trato que Roma daba a los pueblos sometidos. Hispania en ese momento era una región marcada por frecuentes conflictos, revueltas indígenas y la codicia de los generales romanos. Polibio quedó impactado por los abusos cometidos por algunos comandantes como el propio Lúculo, cuya conducta fue codiciosa y brutal. Estas observaciones fueron decisivas para su análisis crítico del imperialismo romano, que no idealizó, sino que presentó con todas sus luces y sombras. Este viaje también fue una experiencia geográfica y cultural. Polibio conoció el terreno, los pueblos hispánicos y la complejidad de su relación con Roma. Todo esto reforzó su método histórico basado en la autopsia, que vamos a ver más adelante, que significa ver por uno mismo, y el principio de que el historiador debe haber presenciado o investigado personalmente los hechos para poder narrarlos con legitimidad. En el año 146 a.C. fue una fecha doblemente trágica y profundamente significativa para Polibio. Presenció en persona la destrucción de dos grandes ciudades que simbolizaban el fin de una era: Cartago en África y Corintio en Grecia. Ambos hechos marcaron el fin definitivo de la resistencia al poder romano en el Mediterráneo y pusieron en evidencia tanto el alcance como la dureza del dominio de Roma. Polibio acompañó a Escipión Emiliano durante el sitio final a Cartago en el marco de la Tercera Guerra Púnica. Fue testigo ocular de la destrucción total de la ciudad tras un asedio feroz y sangriento. Según las fuentes, vio cómo Escipión lloraba ante la ruina de la gran ciudad, consciente de que algún día Roma podría sufrir un destino semejante. Polibio interpretó este momento como una lección de la historia: el poder es transitorio y la fortuna cambiante. Ese mismo año, como parte del castigo impuesto a Grecia por su resistencia en la llamada Guerra Aquea, el general romano Lucio Mumio arrasó la ciudad de Corintio, una de las más ricas y orgullosas del mundo helénico. Polibio también estuvo presente y, aunque no participó en la masacre, presenció con dolor cómo la civilización griega humillada por Roma era ahora su nuevo amo, Roma, ¿no? Poco después de estos eventos, el Senado romano le confió a Polibio una misión delicada: viajar por las ciudades griegas para ayudar a reorganizarlas bajo control romano y suavizar las condiciones impuestas a los vencidos. Su labor fue reconocida incluso por sus compatriotas, que lo consideraron uno de los pocos hombres que aún pudo ayudar a Grecia tras su caída. Últimos años. Tras la destrucción de Corintio,
Polibio dedicó varios años a la reorganización de las ciudades griegas por encargo del Senado romano. Viajó extensamente por el Peloponeso y otras regiones, redactando constituciones locales, restaurando gobiernos municipales y mediando entre Roma y los griegos. Su conocimiento de ambos mundos lo convertía en el único interlocutor confiable para ambas partes, y gracias a esta labor fue honrado con estatuas y homenajes en distintas ciudades. En Megalópolis, su ciudad natal, se erigieron inscripciones en su honor con frases que resumían un papel histórico. Dice: si Grecia hubiese seguido los consejos de Polibio, desde el principio no habría caído, y cuando cayó, solo él pudo ayudarla. Durante estos años, Polibio se dedicó a completar y revisar su obra maestra, Historias, que constaba originalmente de 40 libros, de los cuales solo una parte se conserva completa. Su obra abarca desde el año 264 a.C., es decir, el comienzo de la Primera Guerra Púnica, hasta el 146 a.C., con un foco central en cómo Roma llegó a dominar el mundo en tan corto tiempo. La muerte de Polibio no está registrada con detalles precisos, pero las fuentes antiguas coinciden en que murió alrededor del año 118 a.C. y que alcanzó una edad avanzada, probablemente cerca de los 82 años. Según algunas tradiciones, murió a causa de una caída de caballo mientras cabalgaba por las colinas cercanas a Corinto, ciudad donde pasó sus últimos años después de haber sido testigo de su destrucción y posterior restauración por los romanos. Y esta versión aparece mencionada por autores como Plutarco. Ahora bien, hay algunos que sitúan la fecha de su muerte en el año 127 a.C. y lo que es aceptado por varios estudiosos contemporáneos. Y según esa versión habría vivido hasta los 82 años, lo cual concuerda si se acepta que nació hacia el 200 o 108 a.C. Dado que no se tienen los registros precisos sobre su muerte, solo menciones posteriores, se han considerado plausibles estas fechas. Sin embargo, la del 127 quizá es la más aceptada. Esta entonces fue la vida de Polibio, pero vamos con sus obras, con sus teorías. La principal obra de Polibio lleva por título griego Historia, ¿cierto? Historias. Y constaba originalmente de 40 libros, de los cuales se conservan completos solo los primeros 5 y fragmentos del resto. Fue escrita en griego aproximadamente entre el año 150 y 120 a.C. y tiene como objetivo central explicar cómo Roma llegó a dominar el mundo conocido en tan solo 53 años, desde el inicio de la Segunda Guerra Púnica hasta la destrucción de Cartago y Corinto. En este libro hay diversas teorías con respecto al rol del historiador, a la historia, etc. Y una de ellas es la autopsia. Y la autopsia, que no es autopsia, ojo, no es autopsia, es decir, esto que se aplica en la medicina, en la práctica que se realiza a los muertos, ¿no? Que claro, igual de todas maneras, autopsia viene del griego autopsia, que significa ver por uno mismo. Y esto quiere decir la inspección médica de un cadáver para determinar la causa de muerte, pero también puede usarse en un sentido más general como también un examen minucioso. Es decir, esta palabra de autopsia o autopsia no tiene una connotación exclusivamente médica, ¿ya? Ahora, claro, ¿cómo la distinguimos de la autopsia de Polibio? Justamente por ese acento que hacemos. O sea, la autopsia es la práctica médica y la autopsia es esta visión intelectual, histórica de la observación directa de los hechos. Claro, porque Polibio insiste en que el buen historiador debe presenciar personalmente los hechos y si eso no es posible, investigarlo con quienes lo vivieron. No basta con copiar documentos ni confiar en rumores o leyendas. Por eso en su obra recurre constantemente a sus propias experiencias como militar, diplomático y testigo de los acontecimientos. Por ahí en su texto Historias dice: no basta con leer, hay que ver. El historiador que no ha participado en los asuntos que describe es como un ciego que quiere pintar el mundo. Ejemplo clave, su recorrido por los Alpes. ¿Se acuerdan que hablábamos del recorrido por los Alpes? Para verificar por sí mismo la ruta de Aníbal o su presencia en la destrucción de Cartago y Corinto. Investigación crítica de las fuentes.
acón, que es una escucha, una indagación. Cuando Polibio no puede recurrir a su propia experiencia, aplica un riguroso análisis comparativo de testimonios y documentos, seleccionando los más creíbles. Critica duramente a historiadores como Timeo de Tauromenio, a quien acusa de escribir desde su escritorio, sin experiencia ni contacto directo con los hechos. En su libro Historias, Polibio diría: el historiador no debe ser un narrador, sino un juez que discierne lo verdadero de lo falso. Experiencia política y militar, la praxis. Polibio considera que solo quienes han participado en la vida política o militar están en condiciones de comprender realmente los hechos históricos. Él mismo fue hiparco de la Liga Aquea, embajador, rehén político en Roma y consejero de Escipión Emiliano. Esta experiencia lo autoriza, en su opinión, a emitir juicios sobre estrategia, diplomacia y gobierno. Dice el mismo Polibio: el historiador debe haber vivido los asuntos que relata, o al menos haber estado cerca de quienes lo condujeron. Polibio denomina su enfoque historia pragmática, es decir, una historia útil para la vida pública. No le interesa entretener con relatos heroicos ni conmover con tragedias como hacían Heródoto o los poetas egipcios. Su historia tiene un valor político y pedagógico: formar ciudadanos y gobernantes capaces de actuar con prudencia, previsión y conocimiento. De ahí que Polibio diga en sus historias: la historia es la mejor escuela para aprender a soportar con dignidad la adversidad y a conducir con sabiduría la prosperidad. La historia, según Polibio, debe enseñar a gobernar. De ahí su análisis del funcionamiento del Senado romano, de las causas del ascenso y caída de los regímenes políticos y del papel de la fortuna y la virtud. Y a propósito de la fortuna, en la tradición griega anterior, la fortuna era una fuerza caprichosa e incontrolable, una especie de deidad que guiaba el destino de los hombres y ciudades con indiferencia. En autores como Heródoto o los trágicos, la fortuna era responsable de la caída de los poderosos y de los giros impredecibles del destino humano. Polibio no niega la existencia de la fortuna, pero la somete a análisis histórico y racional. Para él, la fortuna no es un agente sobrenatural o divino, sino una categoría útil para describir lo inesperado, lo que no depende exclusivamente de la voluntad humana, pero que puede ser comprendido y explicado en parte si se estudian las causas profundamente. Por otro lado, Polibio también nos presenta los tipos de fortuna. En primer lugar, encontramos una fortuna inesperada o accidental, que se refiere a aquellos sucesos que escapan por completo a la previsión humana, como los terremotos, las epidemias o muertes repentinas de líderes, que tienen efectos desproporcionados sobre el curso de los acontecimientos. Esta fortuna no puede controlarse, pero sí puede moderarse con instituciones sólidas y preparación. En segundo lugar, Polibio habla implícitamente de una fortuna estratégica, aquella que beneficia a los pueblos o líderes que saben anticiparse a las circunstancias, aprovechar oportunidades y adaptarse a los cambios. Este tipo de fortuna no es un azar puro, sino una forma de éxito que aparece como suerte ante los ojos de quienes no comprenden las causas reales, como en el caso del ascenso de Roma. En tercer lugar está la fortuna moral o cíclica, aquella que castiga o favorece según el carácter de los pueblos y su grado de virtud o corrupción, y que se manifiesta, por ejemplo, cuando un Estado poderoso decae por orgullo, exceso de confianza o incapacidad para reformarse. Y esta fortuna tiene raíces en la teoría cíclica del poder político, la llamada anaciclosis, ¿ya? Donde las formas de gobierno degeneran si no se equilibran adecuadamente. Finalmente, existe en Polibio una noción de fortuna didáctica o ejemplar, pues los hechos afortunados o desgraciados del pasado sirven como lecciones para el presente y el futuro, permitiendo a los gobernantes y ciudadanos aprender de las experiencias ajenas. De este modo, Polibio no presenta la fortuna como un poder irracional o divino, sino como un concepto funcional dentro de un método histórico. La fortuna existe, pero su influencia depende en gran medida del comportamiento humano, de las instituciones políticas y la previsión moral e intelectual de los actores históricos. Fíjense que esto nosotros ya lo habíamos visto a propósito de Nicolás Maquiavelo, y es muy probable que Nicolás Maquiavelo haya también extraído este concepto, o más bien su concepto de fortuna, sobre la base de lo que señala el mismo Polibio. Porque
Maquiavelo decía que la fortuna era una diosa que había que domar, una diosa que había que domar. Claro, porque la fortuna, como es una diosa, y los gobernantes, bueno, su mayoría son hombres, eh, era una diosa que había que seducir. Había que seducir para que estuviera del lado de uno, ¿no? Pero, ¿cómo se realizaba esta seducción? ¿Cómo el gobernante finalmente seducía a la fortuna para que ella pudiera estar de su lado? La verdad es que el gobernante lo que tenía que hacer era ser valiente, ser poco menos que eh, temerario, es decir, actuar rápidamente, aprovechar la oportunidad y darlo todo, darlo todo, darlo todo, no dudar al tener un conflicto o una guerra en la que el tiempo es crucial. O sea, yo tengo que actuar inmediatamente para tener ventaja y para derrotar a mi enemigo. Como dice el dicho, el que pega primero, pega dos veces. ¿Ah? El gobernante tenía que siempre tener en cuenta la fortuna, tener en cuenta la fortuna, y esa era la forma de que uno pudiera tener éxito en una campaña, en una guerra, etcétera. Esa era la forma de seducir a la fortuna, cuando un hombre lo daba todo, un hombre lo daba todo, no dudaba, iba a la guerra, peleaba, etcétera. Aprovechaba las oportunidades, bueno, la fortuna se veía seducida por ese tipo de comportamiento. Hay otra teoría interesante que es la teoría de gobierno mixta. Una de las contribuciones más influyentes de Polibio es justamente esta teoría, es decir, una forma de gobierno que combina los elementos fundamentales de las tres formas clásicas, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Según Polibio, cada una de estas formas, cuando funciona correctamente, tiene su virtud. La monarquía aporta unidad y liderazgo, la aristocracia sabiduría y experiencia, y la democracia libertad e igualdad. Sin embargo, todas tienden a degenerar con el tiempo. La monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en oclocracia, es decir, el dominio irracional de la masa. Y esto lo habíamos visto nosotros ya en Aristóteles, la degeneración, ¿no es cierto?, de las formas de gobierno, y cada una tenía su degeneración correspondiente. Y claro, Polibio acepta esto, dice, sí, esto es así, señores. Esta degeneración cíclica de los regímenes solo puede ser contenida si los tres principios se equilibran mutuamente dentro de una estructura constitucional sólida. Es decir, para Polibio el mejor ejemplo histórico de esta combinación virtuosa fue la República Romana, en la que el poder estaba repartido entre los cónsules, representantes del elemento monárquico, el Senado como expresión de la aristocracia y los comicios del pueblo que representaban la democracia. Este equilibrio evitaba que uno de los elementos dominara completamente y permitía una estabilidad política duradera. Polibio admiraba este sistema porque no solo garantizaba el orden interno, sino que también dotaba a Roma de una fuerza expansiva capaz de dominar a otras naciones. Es clave el éxito de Roma al considerar este tipo de gobierno. O sea, de hecho Polibio dice que el éxito de Roma, digamos, la base fundamental de su éxito es la constitución mixta, porque se es capaz de canalizar las pasiones y las ambiciones humanas hacia un bien común. Por lo tanto, el éxito de Roma no fue la fortuna, no fue el azar, sino esta inteligencia de tener una constitución mixta. Esta teoría de gobierno mixta evitaba una cuestión que era muy importante en el pensamiento de Polibio, que era la anaciclosis, que era esta sucesión cíclica de gobiernos, de tipos de gobierno, y es conocida obviamente en esta obra de Polibio. Claro, porque primero tenemos una monarquía, después tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, oclocracia, y finalmente la oclocracia volvemos nuevamente a la monarquía.
Y esto nosotros ya lo habíamos visto en Platón. Platón creía lo mismo, creía exactamente lo mismo. Sí, de este sistema nosotros podemos ver que hay una especie de ciclo, hay una especie de ciclo. Claro que Platón la nombra como la timocracia, después la oligarquía, democracia y tiranía y así. Pero Polibio, como está en los tiempos de Roma, bueno, hay una monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y oclocracia, y ahí después nuevamente volvemos a la monarquía y así van los gobiernos, digamos, rotando en en ese círculo, ¿no es cierto?, que podríamos llamar incluso vicioso. Entonces, para evitar esto está la teoría del gobierno mixta. Ahora bien, si bien Polibio y Platón fueron los que hablaron de esto, la verdad es que de esto también habló Aristóteles. Y Aristóteles estaba totalmente en desacuerdo de lo que decía Platón. No, obviamente no Polibio, Polibio fue muy posterior. Pero Aristóteles estaba en desacuerdo. Decía, no, los gobiernos no son cíclicos, porque de una tiranía se puede seguir otra tiranía. No necesariamente va una aristocracia o democracia, no, podría seguirse otro tipo de gobierno. Por lo tanto, no hay una cuestión cíclica, decía eh, Aristóteles, pero sí concordaba Aristóteles con que habían algunas constituciones que tenían estas características mixtas de gobierno, ¿ya? Y que seguramente Polibio observaba en esta cuestión que hablaba sobre las características mixtas en Aristóteles, las veía él en Roma. Las veía él en Roma sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Recordemos que el Imperio Romano fue uno de los ejemplos de imperio. ¿Ah? Siempre se decía cuando uno lee historia de Roma que no ha habido nunca, o más bien no hubo nunca una paz como la alcanzada por Augusto César, la Pax Augusta que le llaman, y no hubo gobierno tan sabio como el de Marco Aurelio, etcétera, tantas cosas que se dicen del Imperio Romano. Se quiso revivir el Imperio Romano cuando se estableció esto del Sacro Imperio Romano Germánico, volver a las raíces, volver hacer, a hacer lo que en algún tiempo fue un imperio, pero tremendamente destacado, tremendamente inteligente. ¿Ah? Y claro, cuando Polibio porque fue testigo, digamos, de esto directamente, realmente se sorprende y realmente saca estas teorías que son de mucho sentido común, por cierto, de mucho sentido común, pero que siguen siendo cuestionables. Vamos a ver más adelante que esta teoría de la constitución mixta va a ser criticada, sobre todo por Jean Baudin, el pensador de la teoría del Estado, que también va a considerar obviamente a Polibio, pero sí lo va a revisar y va a decir, mira, la verdad es que Roma no tenía una constitución de gobierno mixta. ¿Mm? Ahora bien, a pesar de todas las críticas que se le puede hacer, eh, uno puede entender eficientemente la teoría de Polibio con respecto a los ciclos políticos, porque esto no es simplemente una especulación, es un intento de explicar la inestabilidad inherente a los regímenes cuando no están moderados por instituciones sólidas. O sea, muchos politólogos, historiadores y analistas ven en la anaciclosis una herramienta útil para reflexionar sobre las democracias modernas, por ejemplo, el auge del liderazgo autoritario y la decadencia de instituciones. Claro, cuando se ha visto mucho que cuando hay una democracia y cuando se vive mucho tiempo en democracia, después se comienza a señalar que no, que debiera haber una mano más dura, debiera haber algo que ordena la sociedad, porque la democracia casi está cerca, poco menos que de una anarquía, señalan algunos. Entonces ahí aparecen líderes populistas, generan polarización y comienza a desestabilizarse la nación. Y en ese momento es que surge la tiranía y ahí, bueno, vamos nuevamente con el ciclo que describía Polibio. De hecho, para aguantar todo esto,
para detener todo esto que no se, en el sentido de que no se destruya la nación, que se proteja la soberanía. Ahí Bolivia intenta mezclar estos elementos distintos para evitar que esto suceda, como pasaba en Roma, que esta mixtura de elementos de distintos gobiernos hacía que la estabilidad de una nación fuera más duradera. Y claro, este fue clave, por ejemplo, en el diseño de la Constitución de Estados Unidos, a través de James Madison, Alexander Hamilton, etcétera. Montesquieu también retoma esta teoría en la separación de poderes, etcétera. De hecho, hoy existe un balance institucional de pesos y contrapesos de poderes, o sea, está el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo, y cada uno tiene medidas que tratan de limitar al otro, ¿ah? Y así para que no se produzcan fricciones que podrían derivar en que un poder se coma, digamos, absolutamente al otro. ¿Mm? Entonces, esa es una de las grandes teorías y los grandes legados que nos ha dejado Polibio. Criticado por algunos, alabado por otros. La verdad es que Polibio fue un observador, estudioso del poder tal como es y no como debería ser. Quizá esto también es lo que influyó tanto en Nicolás Maquiavelo igual. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también al grupo de la comunidad para que conversemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.